Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy aquí con mi amigo David Mendicuti. Vamos a continuar con este ciclo de pláticas. El día de hoy es un tema muy interesante porque vamos a hablar de la aceptación de las fuerzas y las debilidades. Y vamos a recordar en qué nivel vamos. Vamos en el tercer nivel. En cuestión del camino del héroe, vamos a hablar de lo que es el camino y lo que es la prueba. Y ellas mismas nos recuerdan a lo que es la confirmación, que es el tercer sacramento según el catolicismo. Justamente es cuando el héroe se encuentra en el momento de una prueba, es decir, tiene que confirmar que tiene ese poder, que tiene esa forma de pensar, esa forma de enfrentar la vida. Y a fin de cuentas, esta prueba es la que nos da pauta para continuar en el camino. Me gustaría iniciar con estos ejemplos que nos dio Mafalda, que le dice Mafalda a Felipe que qué le pasa. Y él comenta que en vez de hacer su tarea, se la pasó leyendo historietas, cómics. Y lo peor es que ni siquiera disfruté de los cómics sabiendo que tengo que hacer la tarea. Siempre estamos en una zona de confort y la prueba llega para sacarnos de esa zona. De Mafalda, le baja el ánimo para poner sus pies en el mundo. Y justamente de eso trata, o sea, podemos vivir una vida muy cómoda y sin embargo, tarde o temprano vamos a poner los pies en la tierra. Y esa es la verdadera prueba. El Mago de Oz es una obra que nos va marcando claramente cuál es el camino del héroe. El personaje principal era Dorita. En algún momento le llegó el llamado y fue cuando llegó a la tierra de Oz. Aceptó el llamado, es decir, empezar el camino amarillo. Y a lo largo del camino se empezó a tener algunas pruebas. Pero el punto específico que quería comentar es que ella desde el principio tiene esos zapatos rojos, esos zapatos que pues, se los robó a una bruja. Realmente cuando aterriza, cae encima de la bruja del oeste. Lo único que alcanza a ver son los pies y los zapatos rojos. Y ahí es cuando se me hace muy simbólico que después de un evento involuntario de Dorothy, ahora sí que fue un golpe de suerte. Fue el El hecho llamado. de haber aplastado a un enemigo, pero además tener un botín. Sus zapatos rojos que al final de la historia van a tener un papel muy relevante. Y llegó a esta tierra donde ella pues, solo era una niña. En teoría, pues no tiene ningún poder, no tiene ninguna fuerza. Y sin embargo, al final del camino, la bruja buena le dice, lo único que tienes que hacer es juntar tus talones. Y ello la regresa a su hogar. Es decir, desde un principio ya tenía la fuerza, ya tenía el poder, la habilidad, la herramienta para regresar a su casa. Sin embargo, se tuvo que topar con muchas pruebas para que ella solita se diera cuenta que era algo que ya tenía desde antes. Y para hablar de este tema, quiero decir que voy a tomar mucho las palabras de Osho, que de su libro Un Dios que puede bailar. Entonces, ¿cuál es el sacramento que toca platicar en este momento? Es la confirmación. En el catolicismo es una forma de reafirmar esa voluntad propia de pertenecer a esta religión. Es recibir, conceder una expresión de gracia que de alguna forma favorece e intensifica la individualidad, como si ello elevara nuestra propia estima. La confirmación en sí, como yo la entiendo, es que aceptamos que tenemos que empezar a ir por eslabones, es decir, vamos a ir creciendo y cada etapa de nuestra vida se van a presentar pruebas, porque siempre va a haber situaciones que se nos presentan para demostrar que hemos aprendido algo. Y pasa algo curioso que justamente comenta Osho, como lo vimos en unos videos anteriores, pues él se hizo líder de una secta de una manera, pues realmente esa no era su intención, pero fue líder de la secta. Dice que la sociedad es un eslabón, o sea, la sociedad en la que vivimos ya de por sí es una prueba. Siempre hay que aprender de la sociedad en la que vivimos, porque viene todo esto, ¿no? Toda filosofía se hace política. Es decir, siempre que aparece un hombre iluminado como Buda, habla de Mahoma, en el caso del cristianismo, pues es este Jesucristo, que trae consigo la esencia. Y quiero hacer un paréntesis aquí para explicar lo que es la esencia. Y la esencia es lo que nos hace ser, es algo que no se nos puede quitar a cada uno de los humanos en nuestra individualidad, que de alguna forma nos representa, no es, nadie nos lo puede quitar, eso es nuestra esencia. Una palabra, por ejemplo, que me gustaría explicar es la de adolescencia. Cuando doy cursos a adolescentes, explico de qué trata esta palabra. Un adolescente es alguien que está creciendo, dejó de ser niño y cuando tenemos nuestra esencia más marcada es cuando somos niños. Conforme pasa el tiempo, esa esencia cada
vez la ocultamos más porque la sociedad así nos lo pide para ser políticamente correctos. Y un niño pues no tiene por qué ser políticamente correcto, un niño es como es. Entonces, cuando son adolescentes, viene esta parte en la que ya no son niños, pero tampoco son adultos. Entonces, de ahí viene la palabra adol, o sea, adolescente, adol de adulto, escente de esencia. Es decir, que el trabajo de un adolescente es llevar su esencia a la vida adulta. Muchos adultos se olvidan de su esencia porque las pruebas han sido muy fuertes. Y el héroe, en este caso podemos hacer referencia de Mahoma, Buda, Jesús, pues llevaron su esencia a la vida adulta. Por eso encontraron muchas pruebas ante la sociedad. La sociedad es un eslabón. Entonces dice Osho que cuando aparecen personas así, la sociedad se les va encima. Una vez que convencen de que esto es una filosofía para crear mejor conciencia, crear mejores humanos, el humano la toma y hace un sistema. Y ese sistema, pues se crean, ya empiezan a crear unas religiones. Ese sería como que el origen. Es decir, en un inicio la idea es muy buena, pero cuando se hace colectivo, el colectivo tiene otra forma de entender o de querer entender esa filosofía tan profunda. Cuando es colectivo, no se puede entender en profundidad, sino en contenido. Entonces lo vuelve todo un contenido y lo vuelve una religión. Y ese es un eslabón a superar por cada persona. Dice el camino del héroe y dice Osho también, que solamente los valientes se atreven a ir en contra de todo esto, en contra de lo establecido, pero no por rebeldía, sino porque ha de ser un rebelde sin causa y se transforma en un rebelde con causa. ¿Que cuál es la causa? Pues tener un pensamiento libre, no un pensamiento que haya sido insertado, que haya sido obligado, que no sea un pensamiento colectivo, sino un pensamiento consciente. Por ejemplo, en un colectivo nos puede decir, sabes que esto es bueno para ti. Hablando de comida, hablando de ideas, hablando de arte, hablando de todo lo que nos alimentamos los seres humanos a lo largo de la vida. ¿Y qué pasa cuando el colectivo dicta algo que es bueno para ti y a ti te está afectando? Aquí ya tenemos un problema en el cual es sano y es necesario esa rebelión, ese rompimiento del cascarón y decir mi personalidad a mis experiencias, sabiendo que lo que estoy tomando me está haciendo bien. Y justamente el personaje de la película de Truman Show fue muy valiente. Primeramente, bueno, yo considero que este hombre fue como un animal de zoológico. Truman era un animal de exhibición alimentando, no sé si el morbo o las frustraciones de un público que parece que está más interesado en ver las vidas ajenas que ver por sus propias vidas. Me acuerdo que hace tiempo le decía a una compañera, oye, ¿tú por qué ves tantas telenovelas? Me decía, es que la vida de estas personas son más interesantes que la mía. Y es un gran negocio aquí en México. Sí, exactamente. Entonces, Y a lo mejor no tan orgullosamente somos exportadores. bueno, el punto es de que esta película de Truman, aparte de ver el fenómeno, el otro personaje que me llamó la atención fue el que lo creó, el que creó todo este movimiento, en el cual cuando toma una decisión en el cual el personaje puede morir, a él le dice, bueno, ¿y qué importa? El público lo vio nacer, pues está bien que el público lo vea morir. O sea, menospreciando la vida de un ser humano con tal de obtener mayor rating. No creo que esto sea algo muy humano, al contrario, es una deshumanización que lleva al hombre al grado de bajarle el precio a la vida humana. Y al final de la película, Truman se atreve a ir más allá de sus propias limitantes. Él se sale de la esfera y pues no sabe lo que le espera. Sin embargo, su sentido de libertad o su necesidad de libertad lo obliga, lo lleva, lo impulsa de esta zona de confort, porque el cuate no sufría dolor, tenía todo. Tenía una familia, una esposa, un trabajo. Una zona de confort. Ajá. Exactamente, pero vivía en el zoológico. Y esta prueba lo llevó a descubrir sus fuerzas y sus debilidades, para de alguna forma superar la prueba e iniciar el camino real. Quiero hablar un poquito del origen de la desconfianza, que es la traición. Esto lo dice Osho. Todos estamos muy contentos en la vida hasta que alguien nos traiciona. Y si no lo retomamos como una prueba, empezamos a generar una desconfianza hacia el mundo. Es decir, no aprendimos de la lección. Afirmaría que no superar una traición es generar desconfianza en mí y hacia los demás. Me gustaría platicarte de un comentario que hizo una persona hace unos años y se me quedó muy grabado. Decía, yo nunca soy decepcionado, la gente nunca me decepciona porque no espero grandes cosas de ella. Creo que esta es una postura muy sana. Perfecto. En la cual tú no demandas nada de la gente y pues no esperas tampoco grandes cosas. Es por eso que hay muchos problemas entre parejas, ¿no? Porque
porque si tu cultura, como es en México, avala el que uno de los dos de la pareja esté esperando a que el otro haga o deje de hacer cosas, tarde o temprano va a llegar la desconfianza, porque cuando estamos enamorados y estamos ahí con la dopamina hacia arriba. podemos prometer lo que sea, prometemos, como lo dicen las canciones, el sol y las estrellas, cuando realmente la contraparte sabe que eso es imposible. Sin embargo, muy en el fondo creemos que todas esas promesas van a ser ciertas. Y cuando esa persona que representa mi idea ideal de una pareja empieza a tornarse real, empieza la desconfianza, empiezan las decepciones. Por eso es bien importante saber que también en gran parte nuestra pareja es la gran prueba también. Nuestra Sí. pareja también es un camino para crecer. Me gustaría retomar de la Biblia porque no se habla nada de la adolescencia de Jesús. Está este versículo de Lucas 2:40 al 2:42. Sí, en Lucas 2:40 al 42 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y bueno, pasan los días y lo siguen buscando y lo encuentran platicando con unos rabinos. Y con ellos platicaba como si él tuviera todo el conocimiento. Cuando lo encuentran, lo primero que le dicen es, ¿por qué te escapaste? ¿Qué ha pasado? ¿Qué fue de ti estos días? Y le hace, ¿y por qué me estabas buscando? Poniendo muy claro cuál era su camino. Su camino no iba a ser al lado de sus padres. Y a fin de cuentas, como estamos hablando esto de la traición, estaba hablando con el enemigo directamente. Es decir, que tenía de frente a esas personas que lo iban a traicionar en algún momento y que lo iban a llevar a su gran prueba, que a fin de cuentas es la pasión de Cristo. Curiosamente, el grupo de personas que más atacó Jesús fue a los hipócritas religiosos, a los que más duramente critica y varias veces lo hizo. Y actualmente hay mucho hipócrita religioso. Eso ya viene con el negocio del ser humano, ¿eh? O sea, desde la antigüedad, desde antes de Cristo, en Ya de todas ahí, las civilizaciones antiguas han tenido sacerdotes que han estado buscando estar emparentados con el rey y obtener los más beneficios posibles. ok, esa es una gran prueba, ¿no? Porque justamente como lo hablamos en los videos anteriores, los de las sectas, ¿cómo ubicar a un buen guía? Y realmente, desde mi punto de vista, todas las personas, independientemente de si son conscientes o inconscientes, son una guía. Es decir, de todo mundo podemos aprender algo. Por eso mismo es importante que nos den este zarpazo de la traición como para despertar y continuar nuestro camino. Por eso dice, el camino al espíritu pasa por la traición. Yo creo que a fin de cuentas eso era lo que quería decir Osho. Y viene algo bien interesante y muy fuerte, porque ya veo por qué Osho fue un gran líder de una secta, porque él no era políticamente correcto, era todo Okay. lo opuesto, era políticamente incorrecto. Y él comentó esto, de este pasaje de la Biblia donde Jesús le dice a sus padres que por qué lo estaban buscando. Jesús no tenía necesidad de tener a sus padres a su lado. Realmente él estaba a su lado por cortesía. Y nos hace referencia un poquito a que pues todos los humanos tarde o temprano nos separamos de los padres. Y la educación del padre no necesariamente es la efectiva. No hay una escuela de padres. Los padres van a cometer sus errores y eso también es un eslabón. Pero Osho se fue al extremo porque dijo, por eso mismo vivimos en comuna. Cuando nacen los hijos, los toma la comuna, o sea, no se le dan a los padres, para que los hijos sean educados por la comuna y no por un padre. Imagínate esta regla aplicada en la sociedad. ¿Qué tanto podría funcionar ello? Digo, es una hipótesis que está planteando y pues hay muchas sectas y hay muchas tradiciones que probablemente así lo hagan. Sin embargo, en la actualidad, la modernidad, todo ello, esto nos parecería inhumano. Y a veces también es muy inhumano cierta educación de ciertos padres. No estoy generalizando para nada. Sin embargo, realmente para cada persona, el hecho de superar al padre, como en este tema que es un eslabón, es súper importante. Y no superarlo significa odiarlo ni nada, sino superarlo significa también el perdón y la incondicionalidad, ¿no? Es muy difícil definir qué es lo mejor para una sociedad porque finalmente los seres humanos terminamos buscando nuestro propio beneficio, sacar provecho
a cualquier cosa. En el libro de Un Mundo Feliz, A Brave New World, de Aldous Huxley, te habla precisamente de eso, de que ya no iban a ser paridos los bebés, iban a ser por laboratorio. Estos bebés iban a ser alimentados y su porción de oxígeno iba a ser de tal manera dependiendo de cuál era el rol que iba a ocupar en esta nueva sociedad. Una nueva sociedad que iba a funcionar bien, en el cual el investigador científico va a estar muy contento de ser lo que es, el maestro va a estar muy contento, el barrendero también, porque todos cumplen con una función y desde chicos se les va metiendo la idea de que ellos son los mejores. Sin embargo, sigue habiendo problemas. Un ejemplo de ello fue que en Israel, cuando se empiezan a formar los kibbutz, hubieron algunos kibbutz que así funcionaron, de que los padres no iban a educar a los hijos, sino que lo iba a educar el kibbutz o la comuna, porque finalmente ese bebé iba a ser un elemento funcional. Pues tampoco funcionó mucho. Se plantean muchas utopías o una forma en manera de hipótesis de tratar de comprobar si esa es la mejor forma para que el individuo enfrente la vida. Desgraciadamente no se puede, no funciona así. Todos nos enfrentamos a la vida de diferentes formas y todos sí o sí pasamos nuestra prueba para definir nuestro camino. ¿Te acuerdas de la de poco ortodoxa? Aquí vemos en esta comuna de poco ortodoxa una mujer frustrada por llevar la misma vida que llevaban otras que estaban felices con sus vidas. Entonces, ahí a quién culpamos? Al sistema, al pensamiento colectivo, a la predisposición genética, ¿a quién juzgamos? Como lo dice Osho, pues en este caso sería al sistema que se formó a través de una filosofía